Hola, muy buenas noches a todos, a quienes están aquí, a quienes nos están viendo a través de Facebook. Vamos a dar unos minuticos más para que las personas se conecten, unos 2, 3 minuticos para que se conecten, eh, digamos que en el enlace. Y ya en un momentico comenzamos. Muchísimas gracias por su asistencia. Muy buenas tardes, queridas maestros, maestras, directivos, estudiantes y en general a todos los que nos acompañan la noche de hoy, tanto en este recinto de la Fundación Única FAM como a través de nuestro Facebook Live. Mi nombre es Paola Ramos y para mí es un placer estar la noche de hoy con ustedes en esta emocionante conversación inspiradora sobre investigación pedagógica a través de la sistematización de experiencias. Esta es nuestra segunda conversación inspiradora en el marco del programa Directivos Docentes, Maestras y Maestros que Inspiran 2023. Muy buenas noches, Emilio, ¿cómo estás? Buenas noches, Paola. Muy contento de estar aquí con todos los maestros, las maestras. Mi nombre es Emilio Jaramillo y como lo mencionabas, estamos reunidos aquí para explorar cómo la reflexión y el análisis de las políticas educativas pueden enriquecer nuestra labor como educadores y contribuir a la transformación pedagógica y al cierre de brechas. Tenemos esta noche unos invitados de lujo. Ya les voy a presentar a las personas que van a estar con nosotros compartiendo esas experiencias. Pero antes, digamos que queremos darle la bienvenida a nuestra subdirectora académica del instituto, la doctora Elena María Figueroa, y al asesor de la dirección, líder del programa, Daniel Alejandro Taborda. Por favor, un aplauso para ellos. Muy buenas noches para todos y para todas. Es muy importante para nosotros como instituto dar la bienvenida, saludarles, estar acá abriendo este espacio muy importante y también extender el saludo de nuestro director Jorge Verdugo, que en estos momentos por agenda está en otro evento en simultánea en el Hotel Tequendama con rectores también y rectoras de los colegios distritales y la secretaria de Educación. Entonces, estamos acompañando estos espacios justamente para poder hacer un ejercicio reflexivo en torno a los diferentes aspectos que se abordan desde la investigación pedagógica. Si bien en la práctica pedagógica que tenemos los maestros, y me incluyo porque también soy maestra, atesoramos un saber que se va enriqueciendo desde la práctica, desde la cotidianidad, desde el ámbito del aula o desde el ámbito de la institución. A veces nos faltan herramientas para hacerlo visible, ¿cierto? Para dejar un rastro que deje una huella en esa práctica y en ese saber que vamos acumulando. Y a propósito del rastro, me acuerdo de un artículo del profe Diego Barragán, que es uno de los panelistas que hoy nos acompañan,
cuando siendo su estudiante en la maestría de la Universidad de La Salle, de donde soy egresada, hablábamos de esos rastros y de ir tras los rastros de los maestros y que a veces no son tan fáciles de encontrar porque no los hacemos precisamente visibles. Muchas experiencias maravillosas que hemos tenido la oportunidad de conocer desde el instituto a través de los años han muerto en silencio. Y aunque a veces ese no es el propósito de los maestros, ser reconocidos, digamos, socialmente o ser más visibles, las comunidades, la sociedad misma, el sector educativo sí requiere de esos vestigios para poder ir consolidando los procesos, ir mejorando las políticas, ir siendo pertinentes cada vez más con todo lo que se oferta y con todo lo que brindamos a los maestros y a las maestras. Y justamente el instituto ha venido, sobre todo en la última década, trabajando mucho por el reconocimiento de los docentes, los directivos docentes, que hacen una labor maravillosa en las instituciones educativas, pero que no siempre sale a la luz, se queda allí. Entonces, generar estos espacios y traer a unos expertos en formas diversas para lograr esa sistematización ayuda a estos maestros y a estas maestras a generar capacidades o a fortalecer capacidades para hacer visible su saber. ¿Dónde encontramos las barreras como maestros? A veces cuando nos presentamos a convocatorias, nos presentamos al premio, por ejemplo, a la investigación y a la innovación educativa, que es una estrategia que lideramos conjuntamente con la Secretaría de Educación, pero le piden al maestro precisamente un ejercicio de sistematización para postularse, ¿sí? O cuando hay otro tipo de convocatorias. Y entonces muchos decimos, claro, yo estoy haciendo cosas muy valiosas por la investigación o por la innovación, pero no sé cómo contarlo. No sé cómo contarlo de manera concreta en los parámetros que a veces nos dan las convocatorias, que son tan precisos, tan cerrados, tan limitados, y nos quedamos cortos en esa forma de hacerlo. Entonces, estos espacios y estas conversaciones inspiradoras y la de hoy puntualmente es para eso, para lograr escuchar de voz de expertos en el tema que muy amablemente nos acompañan hoy, a quien les agradecemos muy especialmente su participación. Formas, caminos, rutas posibles, porque ellos también son maestros, también han sistematizado sus prácticas investigativas y tienen mucho que contarnos desde su saber y su experiencia. Entonces, qué bonito estar aquí compartiendo este espacio. Gracias de verdad a las personas que están tanto aquí en la presencialidad como a quienes se conectan y nos acompañan también en la virtualidad. Un gran abrazo y disfrutemos de esta jornada. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. La profesora Eliana ya dijo gran parte del espíritu de este encuentro. Yo quisiera solo complementarlo con un par de elementos que tienen que ver propiamente con el programa en el marco del cual se desarrolla esta conversación. Maestros y maestras que inspiran es una apuesta de formación continuada entre pares a la cual el instituto le ha apostado desde el 2020, recogiendo el saber y la trayectoria de más de 27 años del instituto, con un enfoque especial, y es la formación entre pares, la formación situada. Si bien aquí tenemos a unas personas con unas hojas de vida y unas trayectorias muy importantes, el programa le apuesta a entender que todas las maestras y los maestros tenemos un saber pedagógico digno de reconocimiento y que por eso es más valioso el encontrarnos para fortalecer nuestra práctica, para reconocer en el otro otras maneras y otras formas de avanzar hacia esa apuesta que tenemos de transformar permanentemente la práctica pedagógica y sobre todo de cambiar la vida de niñas, niños y jóvenes. Las conversaciones inspiradoras se enmarcan en nuestro programa en un componente que es la promoción de comunidades de saber y práctica, pero tenemos otras 3 estrategias que tienen que ver con la mentoría, de la cual la profe Liliana Castro es nuestra representante en este panel el día de hoy. Ella es la mentora de la línea de lenguaje, comunicación y bilingüismo. Y tenemos el acompañamiento a la sistematización de las experiencias en innovación o en investigación,
pero también tenemos una estrategia de formación que hacemos a través de un campus virtual que, dicho sea de paso, invitamos a que lo exploren, que es la Escuela de Maestros y Maestras que Investigan e Innovan, donde el instituto ha recogido también todos estos años de experiencia y está ofertándole a las maestras y a los maestros de Bogotá cursos que les apoyan en su día a día y les brindan, digamos, oportunidades de pensarse en nuevas formas de hacer la práctica pedagógica. Hablamos de temas de cómo utilizar la inteligencia artificial, hablamos de cómo crear conversaciones inspiradoras a partir de la metodología TED. Tenemos también un curso de escritura académica y creativa. Tenemos un curso también alrededor de cómo hacerme visible en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, cómo gestionar el CBLAC, cosas que solucionan, digamos, necesidades y preocupaciones. Y en paralelo, creamos conversaciones como estas, clases abiertas, magistrales, y pues aprovecho de una vez para hacer una promoción. Vamos a tener también unos invitados muy especiales en unas clases muy interesantes con expertos que nos van a hablar de historia de la pedagogía latinoamericana, que nos van a hablar de las narrativas de las maestras y los maestros, que nos van a hablar de la irrupción de la tecnología en el aula de clase, y todo esto pensando siempre, como lo hace el IDEP, en las maestras, los maestros y los directivos docentes, que son en últimas quienes nos inspiran a nosotros. Entonces, muchas gracias y disfruten el espacio. Muchas gracias a nuestra subdirectora y también a Daniel Alejandro por sus intervenciones. Ahora damos apertura a presentar a nuestros electos invitados, el doctor Alfonso Torres, doctor en estudios latinoamericanos, nuestra mentora de línea, la doctora Liliana Castro, y el doctor Diego Barragán, doctor en educación y sociedad. Bienvenidos, por favor, un fuerte aplauso para ellos. Ya para comenzar con esta conversación inspiradora, le recordamos a quienes participan en el Facebook Live registrarse en el enlace de asistencia que en este momento se está compartiendo por chat, y también se les está disponiendo de un formulario para que ustedes puedan registrar sus preguntas, y en la medida que se desarrolle la conversación, pues vamos socializando estas preguntas que ustedes nos comparten. Entonces los invitamos a registrar su asistencia en este momento, por favor. Bueno, para entrar en materia, queremos que cada uno de nuestros invitados, en no más de 2 minutos, compartan con nosotros lo que consideren como la anécdota más significativa en lo humano y en lo profesional que hayan tenido en relación con la sistematización de experiencias. ¿Qué ha sido eso tan significativo para ustedes en términos de sistematización? Esta pregunta a quemarropa. Ellos van a tener más tiempo de pensarlo. No, yo creo que tiene que ver con algo que conversaba aquí con Jorge, otro colega, y es que muchas veces detrás de estas palabras o nombres de metodologías, lo que hay es unas cosas, digamos, sencillas del saber común que muchas veces nuestros papás, nuestros abuelos la tienen más clara y nosotros nos enredamos un poco con eso. Y es eso, algún taller, digamos, con maestros campesinos en alguna región, pues salía, digamos, habían sido convocados que a un taller de sistematización, y uno o dos, llegaron allí con sus computadores diciendo, ay, menos mal que es un taller de sistematización porque mi computador está fallando, y el otro preguntó, bueno, ¿cómo hace? Es decir, la palabra sistematización los había convocado a eso. Y entonces ya lo que dijimos fue, bueno, vamos a trabajar esta metodología, pero está prohibida nombrarla. Vamos a argumentar, a trabajar, pues lo que es la sistematización, pero especialmente en lo que es sus sentidos y sus prácticas, más que en esa palabra que hoy no siempre se vuelve muy atractiva y es como medio rara. Bueno, en el caso mío, pues tiene que ver muchísimo a la hora de realizar mi maestría. Y en la maestría, pues decidimos con mi compañero, pues arriesgarnos a una sistematización de una manera muy diferente
a pesar de trabajar con niños pequeños, niños de grado primero, en una temática muy bonita que es la pedagogía del cuidado, dijimos, pues arriesguémonos y hagamos una narrativa muy simpática en términos de la bitácora. Y esa bitácora nos permitió caminar y recorrer el mundo con estos andariegos en una aventura muy bonita. Y a la hora de recoger estos diálogos, estas aventuras con los estudiantes, pues nos encontramos con un texto bastante bonito, significativo, que nos aperturó para muchos más encuentros y encontramos la validez de la sistematización de una manera diferente. Nos costó lágrimas a los dos, nos costó mucho tiempo, pero la logramos en menos del tiempo que teníamos previsto. Entonces creo que es una experiencia maravillosa para poderla contar, arriesgarse y poderla poner a disposición de los maestros del distrito. ¿Puedo dos corticas? A propósito, le pasé a Alfonso para poder pensar, ir mirando. Y hay una que no es directamente con sistematización, pero hay algo de ello. Y es que hay un ejercicio que hago que es de cartografía social pedagógica, que lo utilizo también para sistematización. Y hay unas especializaciones que acompaño de una universidad de enfermeras y médicos y hago cartografía con ellos. Y su cartografía es un poco, en el fondo, es sistematizar su experiencia, claro, en 2 días, pero su experiencia vital, sobre todo eso. Y terminado el ejercicio, lo presentan y evaluamos el grupo. Y el grupo dice, aprendimos algo muy importante hoy. ¿Qué? Pues que no sabemos trabajar en grupo y se disuelve este grupo hoy. Y se disolvió el grupo. Se dieron cuenta que no sabían trabajar en grupo. La primera y la segunda, en un municipio de la costa íbamos con una universidad prestigiosa también. Saben que los profesores nos movemos también en cátedra por muchos lugares. Y íbamos a la costa con una gran colega, María Ibarra, María Ceci Ibarra, haciendo unos trabajos de sistematización. Y un equipo de estos lugares de la costa, por allá en Cincelejo, de una corte, por allá de una vereda, iban a sistematizar la experiencia del biblioburro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el burrito que va con no sé qué, toda la cosa? Y estábamos eso y el bendito burrito se murió. Y entonces, claro, yo no nos alcanzaba a entrevistar, dice Alfonso. Entonces, claro, después, ¿qué hacíamos? Tocó, claro, la experiencia se centraba en algo muy concreto y bueno, y se le dieron giros metodológicos, este tipo de cosas. Como era solo anécdota, pues esas 2 historias. Muchísimas gracias por esas anécdotas y esas experiencias tan importantes. En el marco de los procesos de sistematización, queremos orientar como ese primer tópico a la primera pregunta orientadora. ¿Desde qué perspectiva se podrían definir los procesos de sistematización en Colombia y en América Latina y cuáles son esos efectos en los procesos educativos? Bueno, un poco, yo creo que metodologías como estas se llega desde diferentes caminos y desde diferentes perspectivas. En el caso mío, yo llego a esta metodología desde una perspectiva, desde un enfoque de entender y hacer educación que llamamos educación popular, que básicamente lo que ha hecho y es a partir especialmente o inicialmente de las ideas de Paulo Freire, reconocer cómo la educación, al igual que la investigación y muchas de las prácticas, digamos, sociales en las que navegamos, pues está atravesada por relaciones de poder. Y por tanto, digamos, la producción de conocimiento, en este caso sobre nuestras propias experiencias, pues también es un elemento muy clave de empoderamiento. Muchas veces a ustedes les ha pasado que los invitan a la conferencia de unos especialistas, muy especialistas, y los especialistas empiezan a decir cosas que ustedes dicen, ay, yo he pensado eso, yo he hecho eso y mejor que lo que contó es eso. Entonces, pero entonces, claro, en esta sociedad, pues si hay esa diferenciación, estamos incluso más arriba que ustedes, ¿no?
Entonces, claro, pero es muy común, digamos, en la institucionalidad, digamos, del conocimiento, como una falsa idea de que hay unos que conocen y otros que no conocen, o que unos, sea por los títulos o por estar en determinados círculos, ese conocimiento es más poderoso que el otro. Entonces, nosotros en educación popular fuimos aprendiendo que en la medida en que podíamos, como lo dijo muy bien aquí nuestra subdirectora, ¿no? Nuestra colega profesora también, digamos, en la medida en que nosotros, y que quería hacer ese comentario, en el caso de la educación popular siempre nos pensamos mucho en lo colectivo, en el trabajo, porque yo veo a veces en estas convocatorias del sistema educativo, que está bien, que hay que comenzar por ahí, ¿no? Como el maestro innovador, el maestro como, porque en parte nuestra labor de maestros también se vuelve a veces muy solitaria. En el caso de los educadores populares es como muy colectiva. Entonces era eso, como el que reconociéramos que eso que sabemos vale, ¿no? Incluso que sabemos más de lo que sabemos, porque todo este saber que construimos en la práctica nos permite también empoderarnos, es decir, afirmar que no solamente somos, digamos, unos, como nos ven muchas veces, unos profesionales que ejecutan ideas que vienen de otros lados, políticas que vienen de fuera, sino que también nosotros podemos ser, y en efecto lo somos, sujetos de conocimiento y por tanto sujetos de poder. Entonces, digamos, desde esta perspectiva, la sistematización entra no solamente entendida como una posibilidad de producción de conocimiento, sino como una posibilidad de reconocimiento y de empoderamiento. Bueno, Si quieren, les repito la pregunta como para que la tengan o no. no, dándole continuidad. Que hay, con eso que nos dicen ahí nos agarramos. Dándole continuidad a las palabras del maestro Alfonso Torres, desde esas perspectivas, pues buscar cómo trascender la experiencia, ¿no? Desde la práctica misma, desde el ejercicio que se realiza en el aula, pues entonces buscar trascender esa experiencia, pero concebida como en esos términos de saber, de la búsqueda de un nuevo conocimiento. Si bien es cierto, desde la práctica tenemos nosotros esa posibilidad de explorar, de dialogar, podemos recoger nuevos saberes, responder a una necesidad del saber social desde una postura crítica, diría Habermas. Más allá de eso, pues no dejar perder la experiencia que hemos recogido en el aula y mantenerla, no solamente que se quede en la memoria de aquellos investigadores recogiendo lo que tú decías del rastro, que no se nos quede esa experiencia ahí en un momento suspendido en tiempo y espacio, sino que podamos proyectarlo, podamos seguir abriendo nuevos caminos y posibilitando a otras y a otros a continuar con el proceso. Eh, Otra situación podría ser que estas prácticas sociales contribuyen a un espacio privilegiado del saber. Se recoge y se aprende muchísimo desde la experiencia, desde lo que militamos en el aula de clase, que de otros podemos aprender y que de estas personas que también están alrededor nuestro, pues aprendan de nosotros. Recogerlo desde esa experiencia misma. Sabemos que pues generamos unos códigos también desde esta experiencia, unos códigos sociales que podemos llevar a transformar desde la búsqueda de ese conocimiento de la experiencia. Bien, hay como varios asuntos en cómo, desde qué perspectiva se podrían definir los procesos. El maestro Alfonso ha recorrido con otro grupo de colegas y reconozco en Alfonso ese liderazgo, el proceso de sistematización de experiencias en la educación popular, y lo hemos hablado informalmente, pero también formalmente en algunos momentos. A propósito, Alfonso está pendiente de nuestro proyecto ahí de escribir. Y el tema es que cuando esto se pasa al aula, yo no lo veo tan claro, la sistematización de experiencias. Porque Alfonso lo dijo muy bien. Esto hemos aprendido que es un asunto colectivo, de configuración colectiva, y el aula no es colectiva. El aula tiene un carácter individual por la misma estructura como ha evolucionado, un carácter individual,
en donde el maestro se encierra. Y muy pocas experiencias conozco en donde haya unas negociaciones que se tomen decisiones en donde se impacte el aula o la experiencia individual. Entonces, esa definición del proceso de la sistematización implica que se ha ganado mucho en la educación popular y ya hay una ruta más clara, lo decíamos con Alfonso y con la colega ahora rato, se está como de moda, ¿no? Está como de moda. Eso tiene sus riesgos también, ¿no? Que se ponga algo de moda ahí como sin suficiente fuerza. Claro, hay una confianza, pero cuando se piensa la experiencia del maestro, hay unas, creo yo, hablaremos de eso después tal vez, ciertas limitaciones. Y en ese orden de idea, por eso también se habla a veces de sistematización de la práctica. Pero ¿acaso la práctica es individual? ¿La práctica no tiene un carácter también colectivo? Hablaba ahora con Sandra y con una colega de 9 maestras que están haciendo algo, digamos, bonito. Miremos a ver qué podemos hacer. Entonces creo que allí en esa definición del como campo, si lo queremos llamar, de interacción, de investigación, hay ciertas claridades que se han ganado en educación popular, en la sociología, en trabajo social, pero cuando esto se lleva a la educación, creo que ahí nos falta un poco más para ir como definiendo algunas rutas en donde podamos caminar de una manera medianamente homogénea. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que frente a esto podríamos decir precisamente que la sistematización pues es un modelo dinamizador de transformaciones, ¿no? Un poco recogiendo el comentario de los tres panelistas. Para quienes recién llegan a la transmisión, les recordamos que hemos compartido un enlace para que registren su asistencia. Es fundamental, digamos que puedan llenar este formulario. Bien, pasemos entonces ahora a explorar los impactos positivos que tiene la sistematización en el desarrollo profesional de los docentes, ¿no? Digamos que el público objetivo que tenemos en este caso son los docentes, digamos, en tanto del distrito como docentes privados, etcétera. Entonces quisiéramos saber, bueno, ¿qué caracteriza esas apuestas metodológicas que reconocemos como sistematización de experiencias pedagógicas para considerarlas como dentro del campo de la investigación en educación? ¿Qué es lo que ha permitido recuperar y compartir los saberes que surgen de esa práctica pedagógica? Bien, ¿cómo era la pregunta? Interesante la pregunta, ¿cómo era? Muy bien. ¿Qué caracteriza esas apuestas pedagógicas, metodológicas de las experiencias docentes y qué es lo que ha permitido recuperar y compartir esos saberes que surgen del aula? Digamos que a partir del comentario anterior de cómo pensar esto en el aula, creo que aquí hay un asunto interesante a considerar y es propiamente lo que significa desarrollar una práctica y cómo esa práctica nutre una experiencia. Si es que acaso puede hacer una diferenciación uno entre práctica y experiencia. Algunos dicen que sí, otros que no. Pero creo que en el observar la práctica, aprender de la práctica y configurar unos horizontes compartidos está como la ganancia metodológica misma de la sistematización. Claro, uno se encuentra con muchos procesos de sistematización que son una colección de anécdotas, de didácticas muy bonitas, muy interesantes, pero cuando uno mira y dice, bueno, ¿y esto cómo lo configuro para que podamos aprender algo de eso? Y no solamente la metodología técnica de cómo hacerlo, sino por qué se hizo, para qué se hizo, cómo lo hacemos, cómo esto me puede llevar a movilizar a otros maestros a generar transformación, innovación. Estos asuntos creo que podrían funcionar. Y finalmente, creía yo, a partir de esa configuración, de ese campo para poder investigar con la sistematización, que además de por sí yo creo que es una ruta importante, creo que lo más importante es cómo producimos saber pedagógico a partir de la sistematización. Y eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Claro, implica como todo saber, practicar, practicar, cometer errores y en algún momento vamos produciendo saber. Son como ideas ahí que se me ocurren a partir de esta pregunta generadora. Bueno, en primera instancia, pues buscar comprender y tratar de entender esa realidad. En el instituto y con el programa de maestros y maestras que inspiran, el trabajar por equipos
pues sugiere una construcción de esa experiencia y de esa sistematización de manera muy compleja, porque son posturas diferentes. Está la visión del directivo, está la visión de los maestros que pues están en la ejecución de la propuesta. Entonces, creo que esto no tiene una receta. Creo que se va dando en el camino, se van dando pues como esos diálogos, se van dando esas experiencias y finalmente pues tendría que posibilitarse un enfoque dialéctico entre digamos que los agentes de esta sistematización, interpretarlo de una manera crítica y apoyarse muchísimo desde esa narrativa y desde la descripción que puedan hacer cada uno de los integrantes. Tener unos pasos, unos criterios y creo que en la parte final lograr desde esa experiencia teorizarlo. Entonces creo que ahí está el ejercicio complejo, pero tiene una ventaja muy grande y es que hay más manos y hay más cabecitas para poderlo desarrollar. Entonces, el apoyo, el trabajo en equipo creo que genera como mejores y mayores resultados a la hora de sistematizar la experiencia. Entonces, creería que desde ahí. Gracias, Liliana. A ver, yo un poco también retomando lo que planteaba Diego y que había yo planteado también al inicio, que puse el acento como entre esa relación entre conocimiento y poder. Creo que la sistematización nos convoca también a una reflexión sobre la relación entre práctica y conocimiento, o práctica y teoría. Y también diríamos algo que se fue afianzando y naturalizando, era que como que primero viene la teoría y la práctica es un momento donde se aplica esa teoría. ¿Ves? Cuando hicimos nuestras licenciaturas, ¿ves? Incluso los que somos más viejitos, si la licenciatura era de 8 o 10 semestres, 8 de teoría, y entonces vaya a que aplique y nunca se pensaba, veamos a la práctica y desde ahí construyamos teoría. Es decir, son cosas que se naturalizan y que no tienen por qué ser así, ¿no? Tienen mil historias. Entonces, creo que la sistematización nos convoca digamos, a esa relación entre prácticas transformadoras. Ve, aquí el colega decía que la sistematización tiene como modelos de transformación. Es decir, a mi juicio, digamos, para que sea posible esta metodología y otras familiares, debe preexistir la práctica. Es decir, y es la que tenemos, digamos, todas. Pero, diríamos, eso puede ser también polémico. Para algunos decimos, no, digamos, ¿qué práctica vale la pena ser sistematizada? O sea, digamos, todas hacemos cotidianamente cosas. Llegamos a la escuela a las 7, a las 8, a la hora que sea, damos la clase, tal, pero no todo lo que hacemos es, digamos, transformador, está creando, está cambiando cosas. Cada una y cada uno de nosotros sabemos cuándo lo hemos hecho. Seguramente recordamos el primer año que fuimos profesores, cada decisión, cada cosa la pensábamos, voy a ver si meto esto, no, falló. Y después mucho está. Dice, ya le cogimos el tino y vamos ahí por la pista suave. Entonces, yo creo que cada una y cada uno de nosotros sabemos cuándo nuestra práctica está siendo innovadora, transformadora, está cambiando algo. Y ya también aquí, como lo decía Liliana, cuando eso, digamos, y también, lo decía también Diego, es escaso, pero algunas veces también esas prácticas transformadoras sí, nuestras prácticas, digamos, educativas transformadoras, se hacen, digamos, en equipo, que un grupo de profesores del área de sociales empieza a conversar con los profesores del área de artes y dicen, bueno, ¿por qué no trabajamos juntos y hacemos una propuesta de enseñanza de la historia desde el cine o desde... Entonces ahí empieza a pasar algo nuevo, una práctica, que como ya lo decían también, ese hacer cosas nuevas, pues hace que vayamos aprendiendo, generando nuevos saberes que no son los que vimos en la universidad ni que en ningún lado, sino que dice, esto que estamos haciendo es nuevo, lo sabemos nosotros. Entonces, creo que la sistematización es esa posibilidad de precisamente el reconocer cuando estamos, digamos,
transformando, creando, haciendo cosas nuevas, digamos, dando vida, naciendo cosas, y que, como lo decía también Diego, que uno dice, eso vale la pena. O sea, esos saberes que estamos, esto que estamos cambiando, pues vale la pena recogerlo, organizarlo de alguna manera, digamos, reflexionarlo y producir un tipo de conocimiento que le aporte a otros, que comunique a otros, que también nos cause satisfacción. Entonces creo que ahí el sentido, el corazón de la sistematización está allí. Claro, los que ayudamos en algún momento, digamos, a construir, charlábamos informalmente, que dimos un primer empujoncito, pero que le decía yo a Liliana, que decía, ay, con Alfonso, que fue mi profesor, le decía, no, ¿qué tiene de bonito estas metodologías? Que el que empieza a aplicarla dice, ah, me baso en este texto que leí, en este otro, pero como cada realidad es particular, cada práctica es específica, cada sentido, entonces cualquiera que empiece a trabajar en estas metodologías aporta. Se vuelve bonita en esta metodología, a diferencia de otras que ya aparecen como tal método que me toca aplicar, porque ya tal señor francés ya lo dijo todo sobre eso, entonces me toca a mí aplicarlo. Estas metodologías nos invitan también a construir no solo conocimiento sobre nuestra práctica, sino a construir metodología, estos diálogos, estas conversaciones, porque no está, en ningún campo nada está terminado, pero en algunos nos engañan diciendo que ya este método ya es así y solo es para aplicarlo. Entonces eso, yo retomaría eso. Entonces, ¿cómo la sistematización nos convoca a pensar sobre esa relación entre conocimiento y poder, entre conocimiento y transformación, entre prácticas transformadoras? Y también, digamos, nos convoca a ser partícipes en la construcción de la misma metodología. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar este momento para saludar a las más de 270 personas que nos ven a través del Facebook Live y recoger algunos de los comentarios que han hecho que me parecen pues muy significativos. Me saltaré las preguntas porque ahorita pues digamos habrá un espacio de preguntas de las personas asistentes. Dicen, buenas noches, soy Jorge Adrián Giraldo, una persona sorda. Sí, digamos que esa es la ventaja de que tenemos el intérprete, porque precisamente todos estos aspectos de la sistematización pues también están ligados a esta inclusión e interculturalidad, por otro lado. Y me llama mucho la atención a propósito de lo que decía el profesor Alfonso y lo que decía también el profe Diego, ¿no? De estos lugares distintos y descentralizados. Entonces, buenas noches, Adriana del Pilar Sánchez, desde Puerto Leguízamo, Putumayo. Qué rico estar, digamos, teniendo esta conversación con profes de todos los lugares del país. Esto es maravilloso y pues digamos que merece ser mencionado para que pues sepamos que la sistematización es un asunto que interesa bastante. Mis estimados panelistas, para hacer procesos de sistematización, ¿qué enfoques, qué pasos o qué metodologías desde su experticia ustedes nos pudieran sugerir a nosotros los asistentes? Para guiar un poco más esta pregunta, hemos planteado este siguiente tópico. ¿Hay otras formas de sistematizar? ¿Cuáles pueden ser esas grandes tendencias o esas maneras que existen para hacer sistematización de saberes? Pregunta interesante, me permito nuevamente repetirla también para que nuestros asistentes... No, es... ¿Hay otras formas de sistematizar? No, de las formas particulares o esas tendencias, No esas sé. nuevas formas de sistematizar. Sí, no, muy interesante. O sea, ahí yo creo que está algo también que conversamos así muy rápidamente aquí con el colega Jorge, es hoy de pronto están confluyendo o se están visibilizando otras maneras de producción de conocimiento y de investigación
además de estas convencionales en las que nos formamos generalmente en la universidad, que el método científico, la hipótesis, que también se nos fue vendiendo como si fuera la única manera de producir conocimiento válido. Es una manera de producción de conocimiento muy importante que ha producido, pero hoy, digamos, decimos hoy, pero es un hoy que se puede extender a décadas recientes. Por una parte, se empieza a dar valor a estos otros saberes y conocimientos que se producen por fuera de esas instituciones y sistemas que se dicen son la ciencia. Dos, se reconoce que en esa producción de conocimiento confluyen varias cosas. ¿Ve? Por ejemplo, en el caso de la sistematización y otras metodologías implicativas, transformativas, está ese afán de vincular cambio educativo, cambio social, transformación de algo y conocimiento. También en otras metodologías, la importancia de poner a dialogar y a confluir saberes cotidianos, saberes ancestrales, saberes, digamos, que antes se les veía era como objeto de conocimiento y no como fuente de conocimiento. Entonces, diálogo entre esos saberes y también esos saberes, diríamos, especializados. Pero también confluencia, por ejemplo, entre las artes, la creación artística y el conocimiento, que también se habían, es decir, pareciera que en los últimos siglos se separaron muchas cosas que estaban juntas y hoy estamos despertándonos reconociendo que hay que volver a juntarlas o reconocer que... Entonces, por eso hoy hay muchas metodologías junto con la sistematización que, diríamos, están proponiendo, diríamos, también caminos flexibles, creativos, que, digamos, reconocen que es tan importante, digamos, el producto, la producción, porque en el caso de las universidades estamos atrapados en la lógica de la producción, de los resultados, y no siempre, y en estas metodologías sí, el camino que se recorre, los aprendizajes, las conversaciones que generan, las narrativas que se producen. Entonces, eso es como lo primero que se me ocurre con la pregunta. Carambas. Bueno, así como hay multiplicidad de experiencias y muchas veces dentro del camino nos vamos encontrando nuevas formas de poderlas mostrar. Algo que me ha dejado el ejercicio de la mentoría con los maestros que inspiran es generar ese autorreconocimiento de que lo que se está haciendo desde los maestros, desde el magisterio, hay que visibilizarlo y la sistematización lo posibilita. Entonces, desde las experiencias que se acompañan, bien sean, como lo mencionaba el profe Alfonso, desde lo ancestral, quizás desde las prácticas con los pequeñitos en recetas de cocina, que me puedan llevar a producir conocimiento, pues podrían existir múltiples maneras de poder sistematizar esas experiencias y con esos enfoques desde las poblaciones que yo o con las que yo esté trabajando. No necesariamente pues regirme a lo que establece la academia, porque creo que ahí es donde el maestro siente el pavor, el pánico escénico y bueno, será tan válido yo poderlo expresar en una sistematización de experiencias y tendrá sentido. Tiene todo el sentido desde que encontremos y validemos ese nuevo conocimiento que exploremos desde la experiencia misma. Entonces creería que desde ahí podríamos visibilizar algo más de la sistematización. Sistematizar implica poner en un sistema. Entonces, el método científico tiene una parte que tiene que, en sí mismo es un tipo de sistematización y se pone un sistema y los enfoques metodológicos tienen un grado alto de sistematización. Lo que sucede es que en esta opción, como una opción metodológica, no es una parte, sino en sí mismo tiene el fundamento epistemológico, tal vez no sé si ontológico, pero el fundamento metodológico como tal. Claro que existen muchas formas de sistematizar y uno lo va descubriendo por el camino, Alfonso
y colega, porque digamos que los que han allanado este espacio y este enfoque, pues han ido poniendo unas rutas y unas pautas que otros vamos cogiendo por el camino y las vamos adaptando. Pero esto no es exclusivo de la sistematización de experiencias. Teoría fundamentada. En algún momento alguien tuvo que llamarla así y otros empezaron a darle curvas. El método científico no siempre se llamó método científico. Entonces, es importante esto porque sí existen otras formas de sistematizar. Y en este enfoque, lo importante a mi juicio es que la sistematización, al ser sistematización, sea sistemática. Claro, porque a veces eso no funciona y tiene que ser rigurosa y lo cortés no quita lo valiente. Lo riguroso no tiene que ser cuadriculado, no, hay que experimentar otras formas, como decía Alfonso, y en esa ruta creo que se convierte en una opción bonita para los grupos de maestros para pensar otros abordajes. Digamos que en concatenación, ligando a estas respuestas, hay una última pregunta puntual que quisiéramos hacer y es cuáles son esos límites, esas barreras de la sistematización. ¿Hasta dónde llega la sistematización dentro de la experiencia que ustedes tienen? ¿Cuál creen que son esos límites? Pendular a la profe. Como prefieres. ¿Hasta dónde va el límite? Es que creo que la potencia que tiene el magisterio y que día a día se va encontrando, o sea, no existiría un punto, no existiría un límite. Creo que día a día se vienen explorando nuevas rutas, nuevas experiencias. Los maestros pues buscan ese apoyo con los colegas y siguen surgiendo nuevas experiencias para sistematizar. Creo que no nos debemos conformar con lo que ya hemos dado, con lo que ya hemos sistematizado, sino seguir abriéndonos y dándonos más oportunidades de contarle al resto del mundo todas las experiencias tan valiosas que se nos presentan y que podemos de manera conjunta con otros compañeros poderlas poner en evidencia a través de la sistematización o quizás de otra estrategia. Es rehabilitar esa práctica y no quedarnos con lo que ya se hizo, sino explorar, innovar, crear, incentivar, inspirar, porque nosotros somos modelos y nuestros estudiantes vienen detrás y qué rico poder compartir con ellos en un futuro no muy lejano, quizás desde estos ejercicios que hacemos de sistematización y reencontrarnos con otras miradas de aquellos que hicieron parte de ese agenciamiento en términos de la experiencia. Yo creo que los límites pueden estar en nosotros mismos y en las instituciones que nos apoyan si no estamos alertas a varias cosas. Uno es como lo que se ha insistido, y es que detrás de esta y otras metodologías lo que hay es unos sentidos, unos principios, unas cosas claves, como en este caso, reconocer que cuando individual o en el mejor de los casos colectivamente transformamos nuestras prácticas, incorporamos innovaciones en la dinámica, en la didáctica, en la relación de la escuela con la comunidad, en relación a la enseñanza de las disciplinas, al trabajo. Bueno, cuando allí hay una fuente muy grande de conocimiento que es posible, digamos, retomar y construir sistemáticamente y con eso aportar a la misma transformación educativa, aportar a la construcción de pensamiento, saber y pensamiento pedagógico, muchas cosas. Pero el límite puede estar, uno, en que nosotros mismos reduzcamos la sistematización, es a un nivel solamente instrumental. Sí, que alguien agarró un artículo de Diego o de Liliana mío, donde allí nosotros contamos que lo que hicimos lo hicimos en 5 pasos. Entonces, creer que la sistematización es repetir esos 5 pasos o utilizar este instrumento, y no todo eso que está de fondo. Y también, diríamos, como decía Diego al comienzo, algo que nos alegra pero nos puede preocupar es cuando algo se pone de moda o cuando algo, digamos, se vuelve lo único.
Aquí como anécdota, como chisme que no vaya a salir de las 500 personas que están allá. A Oscar Jara y a mí nos llamaron hace unos años, digamos unos 15 años, de una universidad nueva que había nacido en Venezuela, la Universidad Bolivariana de Venezuela, y entonces ellos dijeron, miren, compañeros, esa metodología de ustedes es muy buena, y entonces por eso todos los estudiantes de esta universidad van a hacer sistematización como trabajo de grado. Yo, uy, no, ¿cómo así, no? Digo, es lo peor que le puede pasar a la sistematización y a ustedes, porque precisamente algo que tiene la universidad y el conocimiento es eso que venía en las otras preguntas, la apertura, las posibilidades. Entonces, nada puede volverse eso, o igual. Cuando una institución digamos, como el IDEP, que ha sido tan importante en la promoción de la investigación, de la creación de conocimiento por parte de los maestros, pues siempre tendrá que estar diciendo, valen varias metodologías. La sistematización es inspiradora, pero no puede ser la única. ¿No? No puede ser ahora todos o todos los que van a hacer tienen que llenar este formato o tienen que llenar eso en estas 5 ítems. No. Entonces, por eso, digamos, yo decía, el límite, digamos, puede estar en nosotros mismos en la medida en que, digamos, banalicemos estas potencialidades de estas metodologías. Sí, quisiera arrancar con esa última frase de Alfonso, banalizar esta y otras tantas metodologías. Cuando algo se vuelve banal, se vuelve de uso común y ya no hay interés. Entonces se vuelve superficial, dice Eliana, totalmente, rutinario. Y precisamente la sistematización lo que busca es ir más allá de lo rutinario y ver lo que es esencial. A veces lo que uno encuentra en la sistematización son las rutinas. Y casi siempre, es mi experiencia, no en educación popular, desde luego, son las rutinas didácticas y evaluativas. Casi siempre eso es lo que más aparece. Y está bien porque se cuentan y dicen, y hay una pretensión de que cuando yo cuento lo mío y me siento bien, los otros van a aprender, pero seguramente el otro no tiene tanta pasión como usted, ¿sí? Y tal vez le interesa un pedacito. Entonces, eso rutinario me parece que es un riesgo y hay que estar atento. Lo siguiente es, ¿qué significa pensar la sistematización de experiencia o la sistematización de la práctica, como lo dije al inicio, dentro del aula o para el maestro, sin una configuración colectiva? En educación popular lo han logrado y lo descubrieron. Aquí, ¿qué implicaciones tiene más allá de socializar los trabajos? Uno encuentra en muchos trabajos de grado que se hacen con sistematización, que esa socialización, ahí acabó la investigación. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿qué implica, por ejemplo, a partir de la sistematización, pensar categorías como los imaginarios que acontecen en la sistematización, que no es exclusivo de la sistematización en muchos lugares, o qué acontece con un trabajo que hicimos con el profesor Juan Manuel Torres, que está en un libro de cartografía que editó José Darío Herrera y otra colega, qué acontece con la ficcionalización, ficcionar la experiencia. ¿Qué significa ficcionarla? Cuando finalmente la experiencia es un relato. Entonces, ¿qué sucede con esas categorías? Y yo como maestro que sistematizo y hago algo, pillo una categoría que me resulta importante y hago teoría educativa a partir de la práctica. Entonces, ¿a qué significa pensar el territorio? Y sí, tomar las categorías de Bourdieu o coger la de Latour, qué sé yo, y a partir de eso decir, no, pero es que yo también puedo proponer una categoría de territorio que sobrepase la territorialidad, porque uno se encuentra cuando publica en ciertas revistas que le dicen es que eso es demasiado territorializado, eso le interesa a los de Colombia, ese barrio. Y no sé si eso es importante, pero en otros lados no les interesa eso. ¿Qué significa sobrepasar? Lo que es una categoría tan valiosa que esa categoría le puede decir a alguien en el África o le puede decir a alguien en Nueva York o en París, porque es una categoría profunda, existencial, común al ser humano. ¿Qué significa, por ejemplo, la categoría de experto? Que lo hemos charlado con Alfonso, porque es que el experto es el que puede hablar de la experiencia y la experticia cuesta, la experticia se trabaja. ¿Y qué significa el novato que aprende el experto? Y allá hay experiencias. ¿Y cómo yo convierto esas categorías en unas propuestas? Y no tienen que ser 10, es una o un pedacito de la categoría
Y es una invitación a los maestros y es, venga, a partir de eso, ¿qué significa generar saber y proponer también unas categorías que puedan ser utilizadas como caja de herramientas para maestros en otros lugares del mundo? Eso no hay la fórmula y uno va caminando de a poquitos y tal vez uno cree que algo que dijo puede funcionar o tal vez no, pero son los otros los que valoran. Entonces creería que hay unas limitaciones en términos de la producción de conocimiento, hay unas posibilidades desde luego, pero creo que ese entre todos es lo maravilloso de la sistematización de experiencias. Yo me agarro un poco de lo que dice el profe Diego con respecto a esta cuestión de la territorialidad para hacer unos comentarios con respecto a lo que nos ha llegado en el Facebook, que me parece muy llamativo. Por ejemplo, dice acá, soy Gina Muñoz, gracias, desde San Vicente del Caguán, pero digamos, está actualmente en Cali, ¿no? Y toda interesada, por supuesto, en el proceso de la sistematización. Otra profe dice, buenas noches, soy docente y tengo un proyecto de aula que me gustaría poder sistematizar mi experiencia y compartirla con otros docentes. Pero a partir de esto que decía el profe, que qué rico poder hacer esta sistematización y que nosotros desde aquí se pueda ver en África o en otros países. Miren ustedes este comentario. Desde Venezuela, estoy sistematizando experiencias por medio de talleres sobre robótica educativa. Quisiera llegar a teorizar teniendo en cuenta todas las prácticas, que todas las prácticas sean divertidas para los niños e interesantes para los jóvenes. Es decir, ya estamos un poco en la cuestión que decía el profe Diego, estamos internacionalizando esta conversación inspiradora, precisamente inspirando a los profes a que pues sistematicen, ¿no? Esa es la idea, inspirar. Rápidamente quisiéramos que la profe Liliana, el profe Diego, el profe Alfonso, ¿sí? Pudieran darnos esos tips que consideran son importantes para la sistematización. Obvio, sin caer en esto que el profe Alfonso decía ahorita, no son 5 pasos, ¿no? Sistematice en 5 pasos, no es esa idea, pero sí, ¿qué es eso que ustedes consideran que es importante tener en cuenta para la sistematización? Creo que para cualquier proceso de investigación, lo más importante es el ojo atento, el oído despierto, el olfato pendiente, la piel, sentir el fenómeno, digamos que prestar atención a lo que los otros tal vez no ven, y esa es la mirada del investigador donde se encuentre. Y en la sistematización, como en otras, digamos, en otros enfoques similares y todo, a mi juicio hay que estar más atento a aquellos asuntos más relacionados, por ejemplo, con esto que decía la profe de Venezuela, la alegría tal vez era lo que decía de los chicos, divertido, que fuera divertido. Creo que esas son las categorías, a mi juicio, donde hay que prestar atención. Lo divertido, lo diferente, el goce, el disfrute, el dolor, el cansancio. Y creo que por ahí puede entrar uno. Y ahí sí pensar otras cosas. Porque finalmente la experiencia, claro, aquí hay una experiencia social, colectiva, pero la experiencia se relaciona mucho con esa experiencia vital de un individuo que está marcada por muchas cosas, por su historia, por cómo percibe la luz, cómo percibe el calor, todo eso que se escapa a la teorización estricta. Entonces creo que ese es un tema importante. Segundo, creería yo que es hacer ese asunto etnográfico de descripción densa. Tome nota, grabe, escriba. Eso en algún momento sirve. Insisto, no solamente para la sistematización, para otros enfoques. Y, grosso modo, sin tener como unas pautas, unos elementos, partir de la práctica, pero siempre también ir de la práctica a la teoría y devolverse. Arrancar de la práctica, ir a la teoría, revisar con qué se siente uno cómodo, volver. Y eso implica esfuerzo. No es imposible, pero tiene que ver con pasión. La pasión por investigar y la pasión por producir algún tipo de saber que tal vez le sirva a otro o tal vez no, pero es su saber. Esas son como las pautas, pautas no, son cosas que más o menos que me ha funcionado a mí
y habrán más seguramente, y tal vez no serán las únicas, pero lo dejaría eso, en la pasión, en lo divertido, en lo diferente, y ahí sí buscarle eso que yo hago, la robótica, para la profe de Venezuela. Lo bonito no es la robótica, lo bonito es la pasión y lo divertido. Y eso es lo que mueve, y eso es lo que nos hace maestros, creería yo. Bueno, ya me quitó algunas. Claro, igual, creo que desde el hacer, el maestro tiene esa magia, esa pasión, porque desde lo humano buscamos que nuestros niños pues superen y sean mejor versión que sus propios maestros. En el caso de mío, pues sí, una completa apasionada, y creo que desde los elementos que también se constituyen en los maestros está en la innovación, en la inspiración, y esos elementos pues nos llevan a que se fortalezcan y que de una u otra manera pues logremos impactar vidas. Desde ello pues entonces tenemos el laboratorio, tenemos el espacio, tenemos esos seres pequeñitos en nuestras manos y que por ellos estamos inspirados y estamos motivados a generar la investigación, obviamente movida desde la pasión. Ya el ejercicio del tiempo a la hora de elaborar escritos, de generar nuevas estrategias, pues ya depende de esa pasión y depende de lo que queramos nosotros como maestros transformar. Gracias. A mí se me vino hacia la cabeza así como iluminación, también ese adagio popular que creo que se ajusta aquí muy bien es la experiencia hacia el maestro. Entonces creo que lo primero, el primer tip es que sin experiencia, sin práctica transformadora, ni modo que haya sistematización. Es decir, como que lo primero que tenemos que pensar, bueno, los que están aquí sentados son maestros transformadores innovadores, seguramente muchos de los que están allá a través de la pantalla, pero diríamos lo primero que habría que promover tanto personal como colectiva e institucionalmente es que maestras y maestros sigamos transformando la escuela, porque la escuela es uno de los campos, digamos, que tiende más rápido y más fuerte a la institucionalización, que institucionalización no es solo las normas, los lineamientos, que las mallas curriculares, sino las rutinas en las que quedamos atrapados. Entonces, un libro que me pasó Diego, de la experiencia, el de Jai, él dice, la palabra experiencia conecta con dos grandes sentidos. Uno es esa idea de la experiencia acumulada. O sea, entonces uno también puede decir, llevo 20 años, en el campo del mío de educación popular, dice, no, llevo 20 años trabajando con desplazados de la violencia, talleres de autoestima. Entonces, llegó la hora de sistematizar ese acumulado. Pero también experiencia es cuando dice, estamos a la orilla del mar, nunca hemos estado frente al mar y dice, ¿nos metemos? Metámonos. Entonces también llamamos experiencia cuando uno se atreve a hacer algo nuevo. Entonces también esa es otra cosa que nos convoca. Y era lo que yo les decía hace un rato. Cada una y cada uno de nosotros sabemos cuándo estamos viviendo una experiencia y cuándo estamos repitiendo, cuándo estamos siendo rutina. Entonces, el primer tip es, sin experiencia, sin práctica transformadora, no es posible la sistematización. Entonces, en el primer lugar, lo que tenemos que invitar a todas y todos los profesores es construyan, transformen, hagan. Dos, lo que he insistido, que es más bonito cuando lo hacemos con otros. Porque por ahora lo decía la profesora de Caguán, que me pareció bonito decir, yo quiero sistematizar esto que hago para compartirlo con otros profesores. Es decir, en la sistematización, algo que es bonito y en el documento que nos dieron, hecho por el IDE para motivarnos, para inspirarnos, digamos, la sistematización también nos convoca a construcción de comunidad. Es decir, una cosa que precisamente decíamos hace un rato, y lo decía Diego también, lo decía, es que la labor docente, si nos descuidamos, tiene de hacer muy solitaria, muy individual. Y si promovemos solo eso, cada superhéroe sistematice su experiencia, pues por algo ahora es la legión de superhéroes, como las
La liga, claro, precisamente Marvel va más adelantado que nosotros y sabe que un superhéroe solo nada vale. Pero cuando está la liga de superhéroes nos va mejor. Somos invencibles. Entonces, ve, ahí sí yo lo que puedo hacer como tip de la educación popular es que cuando las prácticas son también más colectivas, más confluyentes, más implicativas, más potencia. Pero a la vez, su reconstrucción, su sistematización es más potente cuando lo hacemos a varias voces, a varias manos, con varias miradas. Con lo que decía Diego, también a varios sentires, a varios olfatos, a varios pasiones. Entonces, es clave eso. Otro tip que complementa lo que han dicho tanto Liliana como Diego es la sistematización, igual que cualquier otra forma de conocimiento, digamos, pasa por preguntarnos. Entonces, diríamos, la sistematización también podemos verla como una experiencia. Es decir, es una experiencia nueva porque ya de por sí es difícil comenzar a hacer cosas diferentes a la rutina. ¿Ve? O sea, con nosotros mismos, los colegas que ven con sospecha a los que hacen cosas interesantes, bueno, muchas veces no nos apoyan. En unos casos, charlamos, en unos casos los docentes directivos apoyan, otros no. Bueno, pero cuando uno ya empieza, digamos, a vivir la experiencia digamos, dice esto o alguien le dice o hay una motivación, un premio, y uno dice, uy, llegó la hora de sistematizar mi experiencia. Entonces, un tip es, si no le hacemos preguntas a esa práctica, a esa experiencia, pues ahí va a haber limitaciones. Entonces, es clave, digamos, que la sistematización, sea individual o colectiva, digamos, se base en unas buenas preguntas, en unas preguntas que permitan recoger esa riqueza de la experiencia, que convoque a esa descripción densa. Es decir, que algo que precisamente también va muy pegado a la palabra experiencia, sea cualquiera su enfoque de abordaje, es que la experiencia está impregnada de sentido, de subjetividad. Entonces, por eso, cuando sistematicemos nuestras prácticas, no solamente hay que preguntar por el cómo lo hacemos, sino también las ideas que nos inspiraron, los sentimientos, las alegrías, las pasiones. Para nosotros, una buena sistematización debe recoger no solo esto que hacemos, que es muy importante, sino eso, el por qué lo hacemos muchas veces está inspirado en cosas que pasan por lo racional, pero van más allá de eso, ¿eh? Como la misma vocación nuestra de ser maestros. Cuando uno ve, cuando recogemos narrativas, ¿por qué fuimos maestros? Entonces dicen, no, es que yo tenía una tía que era, o sea, no es porque hice un análisis concienzudo cuando estaba en 10º y tal, no, ahí está mi mamá, ese profesor que me inspiró, ahí estoy recogiendo la palabra de acá. Entonces, ese preguntarnos sobre esas dimensiones subjetivas que construyen la práctica es muy fuerte y que nos ayuda a distinguir sistematización de evaluación, palabra que nos asusta hoy porque, digamos, cada vez la evaluación se ha vuelto un mecanismo también de control de dominación y muchas veces, no acá, en otros contextos, yo he encontrado incluso en otros países que se le convoca a los profesores a hacer sistematización, pero básicamente como una forma de evaluación y de control. Grave. Eso. Entonces, es clave eso. Mantener también la identidad de la sistematización es recuperarla como una forma de producción de conocimiento sobre lo que hacemos, sobre lo que sentimos, lo que vivimos, lo que hacemos y lo que somos al hacer eso. Entonces, lo de las preguntas es clave. Y finalmente, de pronto un tip tendría que ver con, también retomando algo de lo que decía Diego, de decir, bueno, si reconocemos la riqueza de la experiencia, tenemos que ser muy creativos para definir, digamos, las estrategias y técnicas y dispositivos que usemos para recuperarla. Porque también en eso hay rutinas. Entonces, como en la universidad nos decían, investigar es hacer encuestas o hacer entrevistas. Entonces, uno hay veces como que cree que solamente puede acudir a eso. Entonces, lo que ha demostrado muchísimas experiencias de sistematización es que allí la creatividad en fuentes técnicas es infinita. Y entonces cada uno, seguramente el que va a sistematizar su práctica en robótica
o el que va a sistematizar su práctica en enseñanza de la música o algo, pues en su propia práctica habrá recursos que pueda incorporar y enriquecer también metodológica la sistematización. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas del público. Digamos que los asistentes han estado a través de un código QR, han estado registrando sus preguntas. Entonces, digamos, seleccionaremos algunas y ahorita revisaremos las preguntas del Facebook Live, ¿vale? Dice esta pregunta de Belkis Jimena Briceño. Si pensamos la vida, como diría Freire, ¿por qué la sistematización pierde rigurosidad cuando el investigador se involucra subjetivamente en el texto? Bueno, lo bonito de un diálogo es poder tener a la otra persona en la interlocución, ¿no? Ya lo decía Diego, digamos, estas metodologías, digamos, creadoras, sensibles, participativas, no son sinónimo de falta de rigor, sino que tienen su propio rigor. Y también desde estas metodologías, no solo la sistematización, sino otras, nos ha ayudado a repensar algunos criterios, digamos, clásicos del conocimiento sobre, como por ejemplo, la idea de objetividad, entendida como distanciamiento del investigador sobre lo que observa. Pues eso era, ahí sí, digamos, natural cuando estaban haciendo las ciencias físicas del investigador experimentando con unos objetos que estaban allá fuera de él, unas esferas, unos pesos, y el problema es que cuando eso se pasa al campo de lo social, pues es difícil, porque nosotros y nosotras, digamos, formamos parte del objeto mismo genérico que estudiamos. Yo digo, es como si una amiba estudiara bacteriología, pues ya está atrapada y ya sabemos dónde. Entonces, eso nos pasa, digamos, es decir, nosotros estamos atrapados en lo social doblemente, tanto formamos parte de alguna relación de poder, pero estamos en nuestras estructuras, pero también estamos atrapados, decimos, simbólicamente. ¿Ve? Hablamos, podemos nombrar las cosas en el lenguaje que ya nos constituye, bueno, mil cosas. Y eso es más duro cuando se trata de la sistematización, porque el objeto mismo de la sistematización es nuestra práctica. Entonces, lo que queremos investigar es nuestra práctica y ahí sí como nos dicen, dime qué haces y te diré quién eres, pues la práctica somos nosotros. Entonces ya de antemano esa pretensión de objetividad es mirar fuera del texto, digamos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Eso lo han pensado ahí sí muchas personas que han caído en cuenta de eso, es como ya no podemos ser objetivos, tenemos que ser reflexivos. O sea, volver objeto de reflexión eso. ¿Qué implica que yo como mujer esté haciendo una investigación sobre acoso sexual en mi escuela? O, o lo mismo, ¿qué implica que yo como hombre esté? Entonces, todo, es decir, ya no habría ninguna pregunta, ninguna perspectiva, ninguna operación que sea externo a nosotros. Entonces lo que toca es volver objeto de reflexión. ¿Qué implico? ¿Cómo tomo distancia con esto? ¿Cómo? Y entonces en estas metodologías, cuando las hacemos bien, pues acudimos también a todo ese acumulado de esta tradición más amplia, la investigación cualitativa, que nos da muchas herramientas, muchos técnicos, muchas técnicas, muchos criterios de análisis para precisamente también, digamos, objetivar elementos como la subjetividad. O sea, decir, bueno, en una práctica innovativa hay mucho miedo. Está bonito. O sea, aparte de que uno innova es que uno lo estaría haciendo bien. Entonces uno puede, exacto, el miedo está en nosotros, pero yo lo puedo poner ahí, en un relato, en lo que el relato del otro, y mirar cuando la gente habla de sus miedos, qué le atribuye a esos miedos, sus causas. Pues la puedo ver, entonces soy capaz de sacar mi miedo, ponerlo ahí y conversar con ese miedo y de ahí sacar unas buenas ideas sobre el miedo a innovar. Eso es una labor, digamos, investigativa que no le corre susto a lo subjetivo, sino que lo vuelve también objeto de reflexión. Entonces, para acompañar eso, que lo que está ahí en sospecha es el supuesto de que como que rigor y subjetividad no la llevan. Ok, mil gracias, profe Alfonso.
Pasemos a otra pregunta que hace Andrea Blanco. Dice, ¿cuál ha sido hasta ahora la sistematización que más ha marcado su vida profesional? Quien quiera responder. Gracias. Para mí, el premio Compartir al Maestro fue mi primera experiencia de revisar mi práctica, que allí no se llamaba sistematización. En su momento yo hacía algo en un colegio con niñas de noveno, décimo y 11, seminario alemán, y la coordinadora me dijo, oiga, lo que usted hace es como muy bueno, presente el premio. Y yo, ¿qué va a presentar eso? ¿Qué presente el premio? Que yo qué voy a hacer eso. Y cogí el formato y lo trabajé y derivó en el 2004, cuando todavía tenía pelo, eh, derivó en el premio Compartir al Maestro. Pero eso me marcó mucho porque yo, en ese contacto con el premio Compartir al Maestro, lástima que se acabó esa iniciativa tan interesante, pude conocer a los otros y ver que lo que uno hace es importante. Allí no había una pretensión de sistematización, había una pretensión de organización de saberes para mostrar lo que se hacía y que en ese mostrar lo que se hacía podían aprender los otros, que un poco fue lo que siempre le critiqué cariñosamente al premio, les decía, ustedes premian son las actividades del maestro como tal. Lo hacían muy juiciosos, fueron muy juiciosos y de eso hay unas investigaciones muy buenas, pero esa fue la que más me marcó porque ahí entendí que uno podía revisar la práctica, que podía mirar las cosas y después entendí que había experiencia, práctica, todo ese tipo de cosas. Esa fue la que más me marcó a mí. Yo, aquí hacen una pregunta de si están de acuerdo o no en que la sistematización lleva en sí mismo un hilo conductor desde donde emergen saberes. ¿Ustedes consideran que es así, que la sistematización por sí misma tiene un hilo conductor desde donde hay unos saberes que emergen? Nos toca hacer, es hacer un taller sobre cómo hacer preguntas en estos eventos. Sí, sí, yo creo que una cosa bonita de este espacio es que tenemos algo, estamos de acuerdo en que no hay un canon único de sistematización. O sea, entonces cada uno pregunta desde su imaginario de qué sistematización, dice, y además de eso, ¿no? Entonces, sí, yo lo que insistiría es en eso que hemos dicho y es reconocer que detrás y debajo y encima de la sistematización, lo que hay es unas ideas, unos sentidos fuertes, que es la importancia de reconocer y valorar los saberes que se construyen cuando hacemos prácticas transformadoras. Que ese reconocimiento y esa producción de conocimiento la podemos hacer los propios practicantes, los propios sujetos que hemos hecho eso. Es decir, y que eso nos va ayudando a romper algunas de las cánones también clásicos de la investigación, que siempre necesitamos otro que desde fuera nos investigue y que eso es lo que valida. ¿No? Entonces, están, digamos, solo para no alargar, es eso. Es decir, aquí lo que está ahí circulando con las intervenciones de Liliana, de Diego Mía, es que la sistematización, digamos, se construye como una posibilidad de conocimiento sobre lo que hacemos, sobre lo que somos, y que eso tiene unas implicaciones, digamos, ¿verdad? Si no hayamos utilizado la palabra, pero epistemológicas, metodológicas, reflexivas, que, diríamos, las vamos aprendiendo y las vamos a su vez recreando cuando nos atrevemos a hacerlo, al hacerlo, como lo decía contándonos también aquí Liliana, implica que leamos cosas que ya están escritas, que nos atrevamos a hacer nuevas cosas, pero especialmente también que nos atrevamos a escribir sobre eso que hacemos. Y eso, digamos, cierra lo que les decía al comienzo. Es decir, en últimas, la sistematización, digamos, está, hay que verla en permanente construcción y toda, o sea, va a tocar implicar eso en el formulario de los ganadores. Siempre, digamos, habría que pedirle al sistematizador qué aporte cree usted que con esta sistematización le hace a la sistematización. Porque sí, entonces es clave. Ok, esta pregunta sí va... Ah, bueno. No, yo quiero reaccionar con algo que es importante. ¿Qué significa producir saber? Claro, yo puedo producir un saber mostrando la desigualdad de mi institución, de mi barrio, y es un saber que me es útil para tomar decisiones, para todo lo demás. Hay un tipo de saber. Pero como dice Alfonso, también hay un saber que también es al corpus de la educación, al corpus de la investigación. Ese no es tan fácil. Ese no es tan fácil.
El otro, sí, lo construimos entre todos, lo aportamos y está bien y es muy valioso, pero cuando ya se hace investigación, bueno, y no tienen que ser cosas complicadas, un solo concepto. Quería como reaccionar a eso. Esta pregunta va muy ligada al trabajo que ha hecho la profe Liliana. Dice, una de las modalidades del Premio a la Innovación y la Investigación de la Secretaría de Educación y del IDEP es la innovación y la mayoría de estas son sistematizaciones. ¿Qué aportes nos darían a los invitados para evaluar esas innovaciones? Para evaluarlas, pues yo creo que cuando uno se sale de esos marcos, de esos cánones que no están reglados y que hay una propuesta diferente, debe capturar y debe llamar muchísimo la atención. Y creo que ahí, en esa, digamos que desde esa innovación, podría estar la observación y podría estar la diferencia. En ese sentido, pues yo creo que los maestros también debemos dejar un poquito de lado el hecho de que nos den la receta, la fórmula para cómo hacer las cosas, sino que también o sea, que cada uno se atreva a marcar una diferencia, a hacerlo diferente, salirse de ese, como de eso común que tenemos y tratar de proponer y desde esa propuesta transformar. Y ahí está la clave. Entonces creo que si hacemos un ejercicio a conciencia de que no estamos copiando modelos, de que no estamos siguiendo unos derroteros, sino que nos atrevemos a mostrar algo diferente, creo que ahí está la clave de... Bien, antes de hacer una última pregunta, estas preguntas son del Facebook Live y los comentarios del Facebook Live. Dice Mayra Joana Lemus, es importante el territorio en la sistematización porque permite resignificar y construir lo local. Absolutamente necesario es pensarnos desde la preponderancia de los contextos locales en las prácticas educativas. Finalmente, los procesos deben ser para la formación de los sujetos desde el ser, más que todo, con convicciones de arraigo y formación ética. Desde Umbita, Boyacá, muchas gracias por inspirarnos, dicen, ¿no? Y quisiera hacer, pues, digamos, del Facebook Live también una última pregunta. La voy a contestar yo un poquito, pero también ustedes. Dice, ¿alguna sugerencia de lecturas y o autores, por favor? Pues yo recomiendo al profesor Alfonso Torres, al profesor Diego Barragán, pero entonces ahora que ellos, por favor, nos recomienden algunos autores, lecturas, textos. No, bueno, hay como algunos autores, digamos, que tienen como una mirada latinoamericana, pero con, digamos, al igual que con lo mío, con la limitación, la potencia, pero la limitación de venir de la, digamos, desde las prácticas de educación popular, que, digamos, el ineludible aporte del profesor Oscar Jara, digamos, que ha sido, digamos, el pionero en pensar el tema, de aportar en su perspectiva, pero también hay unos autores menos conocidos también, pero tal vez por lo que están en lengua portuguesa, pero sería una invitación a acercarnos y que también son colegas mujeres. Entonces, Elsa Fonseca Flackenbach, como eso allá son medio alemanes, la mitad son portugués, la otra. Entonces ella se llama Elsa Fonseca Flackenbach, que ha trabajado la sistematización, vinculándolo al concepto de ahí sí de experiencia, de sí, experiencia, digamos. Hace una cosa interesante, digamos, de cómo desde la sistematización también se vuelve una construcción, no sé, bueno. Entonces, allí yo recomendaría, digamos, estos dos referentes. Total. No, los mismos, o sea, los mismos. Desde luego que hay una tradición muy interesante con marca latinoamericana, desde luego Oscar Jara, tenemos pues al maestro Torres, bueno, otros tantos, que no siempre en el esquema europeo no aparecen nada, nada. Y cuando uno habla de esto, ¿eso qué es? Una cosa complejísima. Pero yo quisiera como más que recomendar, invitar a pensar el tema de la experiencia. Claro, porque el tema de la experiencia se da por sentado.
Claro, aquí se ha construido una ruta, digamos, hay unas apuestas metodológicas, pero cuando se va uno a lo que significa una subjetivación a través de la experiencia, creo que ahí debemos como profundizarlo como problema. ¿Qué es la experiencia? ¿Qué relación entre experiencia y práctica? Finalmente, cuando yo veo algo, ¿qué es lo que veo? ¿Sí? Y eso es un dato empírico, y es un dato empírico, es experiencia en sentido empírico, es experiencia en sentido vital. Hay un autor, Jay, que me parece muy interesante, que trabaja todo el tema de la experiencia. Desde luego, todos tenemos nuestras dificultades. A mí me gusta mucho Gadamer. Entonces, creo que por Gadamer uno puede entrar y desde la hermenéutica como aplicación, y ahí viene como mi cercanía a la experiencia. Lo que yo hago más es hermenéutica, sistematización de prácticas, pero la hermenéutica como aplicación habrían cosas muy bellas que podría uno mirar. Y desde luego, en Colombia, José Darío Herrera ha hecho unas cosas muy interesantes sobre el tema de lo social, la hermenéutica, la práctica, la experiencia, y allí habrían unas rutas muy valiosas que uno puede considerar. Y hay un autor, los venezolanos hacen cosas bonitas también. No recuerdo Cortés, creo que es el apellido de este profesor, que hace cosas interesantes. Más que recomendar autores, es como qué problemas podríamos trabajar, y creería yo que por ahí podríamos pensar algo. Yo os invito al magisterio a que nos acerquemos muchísimo a nuestros eh, maestros colombianos, al maestro Alfonso Torres, obviamente, al maestro José Darío Herrera también. Una experiencia maravillosa que pues he tenido yo con ellos, y que verdaderamente uno valida el ejercicio mismo desde la experiencia, y creo que ahí cobra todo el sentido. Reconocernos desde nosotros mismos y dejar esos egos profesionales, y que desde nuestras aulas o desde nuestros espacios académicos podemos pues aportar, pero sí validarnos entre nosotros mismos. Creo que nos reconoce como territorio, como nación, y saber que desde las mismas experiencias que ellos tienen, pues nos fortalecen a nosotros mismos en nuestras prácticas, y sobre todo a la hora de transformar. Entonces, pues obviamente de acuerdo también con el maestro Alfonso Torres, con el maestro Oscar Jara, y reafirmar nuevamente, pues con el maestro Alfonso Torres tenemos de verdad muchísimo por aprender y por reconocer. Muchísimas gracias por todas sus intervenciones. Agradecemos a nuestros asistentes. Tenemos más de 280 personas conectados en nuestro Facebook Live. Agradecemos toda su participación activa, a nuestros asistentes presenciales. Y ahora le damos paso a nuestro coordinador de programa, el doctor Fidel Mauricio. Muy buenas noches para todos y para todos. Eso fue con tambores, redoble de tambores. Realmente agradecer por este espacio de conversación. Las conversaciones inspiradoras tienen un sentido, y es inspirar. Inspirar para que maestros y maestras sepan que es posible seguir generando conocimiento, distintas formas de conocimiento. Aquí lo que queda claro es que existen múltiples visiones frente a ese conocimiento, la utilidad de ese conocimiento. Creo, y lo han dicho nuestros presentadores, este acto fue maravilloso porque tuvimos la oportunidad de tener la participación de maestros y maestras de muchas regiones de Colombia. Ahí nos enviaban saludos desde Boyacá, desde La Guajira, desde el Chocó, desde distintas zonas, y también de América Latina. Hubo presencia, y creo que eso demuestra lo importante que es para los maestros y las maestras la sistematización de experiencias. Y creo que tiene una doble importancia. Por un lado, porque crea conocimiento y pueden compartir ese conocimiento, pero también porque valida su propia experiencia. Lo decía nuestro colega Diego, como la experiencia de sistematizar lo que fue su trabajo con las estudiantes marcó su vida. Y yo creo que cuando los maestros y maestras tenemos la oportunidad de revisar eso que hacemos, que muchas veces es cotidiano, podemos llegar a valorar, ¿cierto?, el impacto que tenemos.
Creo que los maestros y maestras somos los protagonistas de una transformación, o más bien podemos ser los protagonistas porque depende también de una apuesta política de nuestro actuar. Y muchos y muchas de los que estaban allí conectados hacen parte de la versión de directivos, maestros y maestras que inspiran y que valga la pena realmente continuar inspirando a través de nuestros proyectos. Un saludo de verdad muy especial nuevamente a todos ellos y ellas que desde los distintos lugares de Colombia se conectaron, desde la geografía de nuestra América que nos une muchas de las apuestas aquí. Obviamente hicimos referencia a esa pedagogía de la liberación que continúa teniendo un amplio sentido. Creo que quedan muchas preguntas por resolver, muchas de ellas relacionadas sobre el estatuto epistemológico de la sistematización de experiencias, obviamente porque yo creo que tenemos una malformación, la universidad nos ha malformado y nos ha hecho movernos en esas lógicas de objetividad, rigurosidad, que muchas veces lo que terminan es en discursos ególatras frente a la importancia de lo que decimos y ponernos en lugares. Yo creo que espacios como estos tienen sentido en la medida que entendemos y reconocemos que nuestro saber es valioso en cuanto transforma contextos, pequeños contextos. Algunos comentarios en Facebook Live decían la importancia del contexto de los lugares desde donde se produce. Qué maravilloso todo eso. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a todas aquellas que nos siguieron durante toda la transmisión, a nuestros invitados, nuestra invitada, a las estudiantes y los estudiantes de la maestría en educación inclusiva e intercultural que ahí estuvieron haciendo barra, haciendo presencia y que hoy decidimos parar clases justamente porque esta es una clase también poder aprender de ellos. A nuestros intérpretes que estuvieron haciendo posible derribar las barreras que muchas veces se han impuesto para el acceso a los saberes. Entonces, muchísimas gracias. Y a nuestros presentadores, gestores y mentores. Un aplauso para todos y todas. Muchísimas gracias y hasta una nueva conversación inspiradora que nos congregará y pues en la que esperamos también tener tan nutrida participación. Feliz noche.